En la 15ª edición de Forinvest también tenemos tiempo para conocer las experiencias de grandes empresas con presencia en muchos países de Europa. Es el caso de Aquis, que para conocer su trayectoria y el objeto de su negocio tenemos con nosotros a Philippe Lacoué, que es Business Development Manager para Francia y España de la empresa. Philippe, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Me encanta. Aquis es una empresa, es una correduría de seguros, pero es una correduría de seguros muy especial. Cuéntanos un poco cuál es el objeto principal, cuál es el ámbito de actuación de Aquis. Sí, exactamente. Técnicamente, Aquis es un corredor de seguro, pero de verdad es una empresa de tecnología y de procesos. Lo que hacemos es trabajamos juntos con los leasers y los bancos para hacer un pequeño trabajo en la cadena de valor del leasing, donde el leaser puede añadir con nosotros el servicio de seguro para los equipos o para hacer la comprobación si el cliente final ya tiene un seguro para el equipo del contrato de leasing. Vuestros clientes principales, vuestro cliente es empresas de leasing de España y de toda Europa. Sí, exactamente. Nuestro cliente, por ejemplo, en España son BNP o Société Générale Equipment Finance o también captivas de financiación para empresas como Ricoh o Xerox. Y trabajamos en 16 países de Europa, incluido España. Me encantaría estar aquí hoy, en Forinvest en Valencia. Y nuestros clientes son los bancos y las empresas de leasing. De alguna manera, aportáis vuestro expertise en el mundo asegurador para que estas empresas ofrezcan un mejor servicio a sus clientes. Tú lo dices exactamente perfectamente. Tenemos la experticia del seguro. Para los leasers es una otra expertise que tiene la experticia de los equipos, de la financiación, de la análisis de riesgo. Lo que hacemos es que podemos añadir valor en sus productos de leasing con el servicio de leasing de seguro que se puede incluir. Se puede ser al principio del contrato o después que el contrato ya ha empezado, podemos hacer la comprobación, que normalmente se debe hacer un leaser, pero de verdad no se hace mucho porque es un proceso que necesita muchos recursos, pero lo hacemos de tal modo que lo hacemos de manera industrializada y le hacemos de manera que puedes añadir un producto, un servicio de seguro después, sobre la que el leaser hace un margen importante, que es una nueva fuente de ingreso para él. Eso es lo que hacemos. Y lo hacemos con un seguro que puede ser el seguro del banco con quien trabajamos. Y eso es muy importante para los bancos. O sea que facilita también mucho toda la tramitación, incluso el entendimiento, ¿no?, entre todas las partes para que vaya todo mucho más rápido. Para que sea mucho más rápido, y también para los bancos algo que es muy importante es que siempre estará trabajando para que el red del banco pueda distribuir el producto de seguro de la compañía de seguro del grupo bancario. Y con nuestro servicio es una manera de cross-selling, ¿cómo se dice? De vendida cruzada, creo. Venta cruzada. Venta cruzada, exactamente. Con nuestro servicio podemos hacer eso de manera industrializada. De tal modo que la mayoría de los contratos de leasing puedes tener el servicio de seguro de la compañía de seguro del grupo bancario, por ejemplo. Es algo, una cosa que hacemos de manera... Por lo tanto, las posibilidades de fidelización del cliente y de incremento de la intermediación, del negocio intermediado, también se incrementan, ¿no?, gracias a esta estrategia de venta cruzada. Sí, para los bancos es una cosa muy importante, pero para el cliente final es una manera de tener más servicios en su contrato. Puedes firmar un contrato de leasing para un equipo y al mismo tiempo tener el seguro para este equipo, de tal modo que sabe que desde el primer día del contrato está asegurado.
hasta el último día del contrato. Puede ser que el contrato se quede un poco más tiempo, hay una extensión de contrato, es muy normal. Y entonces podemos hacer el seguro durante esta renovación del contrato. De tal modo que para el jefe de empresa no tiene que hacer nada con el seguro, no tiene tiempo para este tipo de cosas. Necesita una máquina, necesita un equipo y necesita que funcione y que está muy bien cubierto desde el primer día. Es lo que hacemos juntos con nuestros socios. Que se le cubran los posibles riesgos de tener una avería. Absolutamente. Aquis es una empresa que lleva trabajando en España alrededor de 4 o 5 años, pero que tiene origen británico. ¿Cuál es la trayectoria de la empresa? ¿Desde cuándo está trabajando en Gran Bretaña y posteriormente en Europa? La empresa estaba fundada en España, en Inglaterra, en 2009 y tiene su oficina para Europa en Ámsterdam, en los Países Bajos, antes del Brexit. De tal modo que ahora podemos trabajar en todos los países. Y ahora es muy interesante es nuestro cliente que nos piden de abrir nuevos países. Por ejemplo, el último país que hemos abierto es Italia, porque nos ha pedido BNP. BNP quiere trabajar con nosotros en Italia. No tenía ningún cliente ahí y hemos abierto el país para ir con BNP en Italia con nuevo producto. O sea, que la expansión de Aquis va un poco también de la mano de sus clientes. Sí, exactamente. Y una otra cosa ahora que es que ayuda la trayectoria de crecimiento de Aquis es que hacemos el seguro también para los equipos de eficiencia enérgica. Por ejemplo, los paneles solar, las estaciones de recargamiento para los vehículos eléctricos, son cosas que hacemos. No es una cosa que es fácil de asegurar y lo hacemos de manera industrializada porque ya es son productos que están muy pedidos por el momento. Sí, pero que tienen una expectativa de crecimiento muy grande. Absolutamente. Estamos caminando hacia la movilidad eléctrica. Exactamente. Entonces, nuestros clientes en todos los países van en este nuevo segmento del mercado y los acompañamos con el seguro también. Sí. Philippe Lacoué, Business Development Manager de Aquis, muchísimas gracias por haber venido a este plató de For Invest. Un placer. Y gracias también por presentarnos esta interesante empresa. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo año en For Invest también, Nos Valencia. vemos en 2023. Muy bien, gracias.